hablando, mirando la tensión en Ucrania, los movimientos por parte de la OTAN, también pendientes de estos nuevos avances de los rebeldes en Siria. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Felipe Rodolfo de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual. ¿Qué tal? Muy buenas, Felipe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues encantados de tenerte por aquí, como decía, mirando a la tensión en Ucrania, hoy en esta reunión de la OSCE, donde estaba Blinken, donde estaba también Sergei Lavrov, precisamente el ministro de Exteriores ruso, decía que estamos pasando de una guerra fría a una guerra caliente. Felipe, te quiero preguntar por esto, si es cierto, si ya estamos en una guerra caliente a nivel global. Como siempre suelo comenzar diciendo, mis fuentes de información son principalmente medios rusos y cuentas en las redes sociales rusos, incluso a Telegram, de los dirigentes y líderes políticos rusos. Y lo que sí que puedo afirmar rotunda y categóricamente es que la tensión dialéctica de las palabras en los últimos días ha subido. Comenzó diciendo Dmitry Medvedev, y recordarán que fue presidente y primer ministro y ahora es vicepresidente de una especie de comisión militar y un tipo bastante agresivo, dijo hace unos días que Biden se quiere ir acompañado a la tumba, que quiere ser recordado, no deja de ser dicho por Dmitry Medvedev, que querrá ser recordado como el que inició la Tercera Guerra Mundial y que se podría ir acompañado de una hecatombe nuclear. Estas palabras, que eran en cierta manera agresivas pero un tanto irónicas, pues parece ser que están subiendo de tono, y vemos como los mensajes de los líderes rusos hablan ya directamente de confrontación, incluso dejando las puertas abiertas a los encuentros con las armas. Hoy, por ejemplo, hacían alusión al nuevo jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, a la rusófoba, son palabras rusas, una rusófoba Estonia, que siguen necesitando dinero para inflar este conflicto, y por tanto lo que se está diciendo en Rusia es que mientras la Unión Europea siga poniendo dinero, el conflicto no se acabará y está a punto de saltar efectivamente a una fase mayor. ¿Y por qué está pasando esto, Felipe? ¿Por qué estamos viendo esta escalada? Precisamente lo decías tú, ¿no? Estamos en los últimos días de Joe Biden al frente del gobierno de Estados Unidos y estamos viendo una escalada ya no solo en Ucrania, que también, sino prácticamente en todos los frentes. ¿Por qué está pasando esto y, sobre todo, cómo crees que le va a afectar a Donald Trump? Bien, aquí ya entran las hipótesis y los futuribles. Una de ellas, que es la que yo puedo alinearme en principio, pudiera ser que Trump quisiera acabar con la guerra de un plumazo y, por tanto, estamos entre las últimas escaladas de violencia que atienden a diversos y numerosos intereses. Si Trump acabara con la guerra de un plumazo, la Ucrania resultante quedaría inferior en términos territoriales a la Ucrania que empezó la guerra, es decir, probablemente Ucrania tendría que perder ciertos territorios. También hay que recordar que esos territorios eran rusos hace no mucho y que es un conflicto que hunde sus raíces directamente en la Guerra Fría, pero más que en la Guerra Fría, en la historia de la configuración de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la base de la antigua Rusia. El segundo punto encima de la mesa es que parece ser que estamos viendo también atisbos revolucionarios en Georgia que estarían en cierta manera conectados con lo que está pasando en Ucrania y con esa confrontación directa que ya vuelve a haber de Oriente a Occidente y que es mucho más que una guerra militar, porque también hay una guerra comercial. Hay que recordar que los bloqueos y los embargos a Rusia son automáticamente, esos espacios son automáticamente ocupados por empresas chinas. Hay que recordar lo que pasó con el Gulf Stream, pero también hay que recordar lo que ha pasado recientemente con el corte de 2 cables submarinos de Internet. Entonces, no podemos tomar estos acontecimientos como hechos aislados, sino que hay que meter todos estos acontecimientos en el proceso y ver qué es lo que está ocurriendo. Y luego un detalle que es en cierta manera novedoso, podría ser un poco el aporte de esta tarde. The Times ha hecho unas encuestas y está señalando, yo cito a The Times, que la popularidad de Zelensky está cayendo bajo mínimos. Es decir, Zelensky, que llega con cierta popularidad, aunque bueno, también la elección de Zelensky es menester aparte. Yo lo tengo publicado en alguna investigación científica, sostengo que forma parte de lo que ahora llamamos, o lo que llamamos algunos, hackeo cognitivo,
porque bueno, vino fruto de una serie de televisión que se hizo, de un productor que se enfrentó al anterior presidente, es decir, hay que ponerlo en contexto, pero lo que parece, según The Times, claro, insisto, parece, según The Times, claro, es que la popularidad está cayendo a límites ínfimos y que si hubiera elecciones libres, insisto, según The Times, pues Zelensky no sacaría, vamos, ni de lejos. Entonces, ¿qué escenario acompaña a este tipo de personajes políticos? Pues la confrontación. Necesita las armas para exacerbar ese nacionalismo, buscarse el enemigo e intentar lograr un poco más el apoyo del pueblo. Por hacer un paralelismo, en cierta manera es lo que ha pasado en Israel. ¿Por qué el conflicto salta de Gaza y del Hamas contra el Hezbollah? Pues porque la franja de Gaza ha quedado como un solar y han tenido que saltar a otro sitio para seguir extendiendo ese conflicto militar. Insisto, todo esto son planteamientos, son hipótesis, son posturas que se ponen encima de la mesa para el análisis, que es lo que se está haciendo en este programa. Bueno, pues precisamente analizando la situación en Ucrania se habla, bueno, durante muchos meses, ¿no?, de cómo iba a afectar la llegada del invierno. Hemos escuchado en las últimas horas a Blinken, a Mark Rutte, diciendo que va a ser el invierno más difícil para Ucrania, y en este contexto estamos viendo avances sin precedentes por parte de Rusia. Hoy el Instituto para el Estudio de la Guerra hablaba de 1.200 kilómetros cuadrados únicamente en noviembre. Decía que, bueno, no son puntos estratégicos, pero sí que habla de cómo está la situación en el frente y sobre todo, bueno, pues con estos avances en el este, ¿no?, estos avances en Donetsk que están haciendo mucho daño a Zelensky. Sí, efectivamente. Y esto pone de manifiesto que en caso de un alto el fuego, Ucrania probablemente no mantendría las fronteras con las que inició el conflicto. Y muy interesante lo que cita el invierno, lo decimos cada vez, bueno, esta guerra que ya se ha cronificado, lo dije en el invierno anterior, lo sostengo ahora, que los inviernos son muy duros. El famoso Eric Arthur Blair, conocido autor de la obra de 1984 como George Orwell, que era su seudónimo, escribió otro libro menos conocido y que recomiendo a las personas que nos estén escuchando, que se llama Homenaje a Cataluña, porque vino como voluntario a luchar en la Guerra Civil Española. Él, como periodista, hace unas narrativas que hoy en día son un interesante e importante documento histórico, y el propio Orwell, en el frío de Aragón que pasó, hay que imaginarse estas zonas de Molina de Aragón, que aunque sea de Aragón ya sé que no está en Aragón, o el frente de, perdón, las tierras del río Ebro, etcétera, donde se dan unas temperaturas bajas en invierno horribles. George Orwell sostenía que entre pasar hambre y frío, él pasó las dos cosas, prefería pasar hambre porque el frío no se sostenía. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Ucrania vemos también frecuentemente cómo son temperaturas horribles. Claro, tenemos una crisis energética, o hay una crisis energética por la propia guerra, el corte de los suministros, y la gente necesita, para vivir, necesita los combustibles. Por tanto, ¿podríamos ver este invierno algo que ya ocurrió en Ucrania, aunque fue por el tema del trigo y del hambre, como el Holodomor? Pues en cualquier caso los escenarios están ahí, pero el invierno apunta a que si la guerra no acaba va a ser duro, no, durísimo. Bueno, pues mirando a Ucrania, te quiero preguntar también por los escenarios que se empiezan a dibujar. Felipe, se habla de que la OTAN ya está preparando varios escenarios para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Se habla de una zona desmilitarizada, se habla también, bueno, de que Ucrania tenga que renunciar a entrar en la OTAN. Incluso hemos visto informaciones hoy en el diario El Mundo que hablaban de que Zelensky podría irse a Londres en el caso de que hubiese un acuerdo de alto el fuego. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta dónde crees que va a renunciar Ucrania? ¿Hasta dónde crees que va a ceder? Y sobre todo, si crees que estamos más cerca o más lejos de un acuerdo. Personalmente, y me puedo equivocar, o sea, la visión que pueda tener en este aspecto pues es la que es. Soy un pobre profesor de historia, poco más, y yo confío en que haya un acuerdo en breve, por numerosos motivos. Una guerra cronificada, una población que no puede más, un presidente norteamericano que ya ha dicho que no va a pagar la factura, dejar de recibir estipendios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, los elementos que ha aportado hoy, una popularidad de Zelensky que va cayendo en picado y que están ya los propios ucranianos hasta las narices, ¿no? Estos son un poco los elementos del tablero de juego. Que Zelensky va a tener que exiliarse, eso es algo que ya
dijimos antes de que el año pasado algunos, y se hablaba incluso de que se fuera a vivir a Estados Unidos y que por qué no Miami o cualquier otro sitio, por qué no Londres, eso es un escenario. Que Ucrania no debe de entrar en la OTAN es algo que reclama Rusia, pero no de ahora, es algo que ya en los acuerdos 4+2 para la reunificación de Alemania, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 2 años antes de que desapareciera, cede para que se reunifique Alemania, y en aquellos acuerdos del año 1989-1990 ya se dice o se asegura por parte del mundo occidental que no le van a meter la OTAN a las narices de Rusia, y se la meten, entran Estonia, Letonia, Lituania, es decir, se la meten, y Rusia protestando y protestando y protestando y protestando, pues hombre, también hay que tener un poco este tipo de sensibilidad histórica. Meter a Ucrania en la OTAN por parte de Occidente, pues es algo que volvería otra vez más a incumplir un tratado que ya tiene 25 años, casi 24, 25 años. Por tanto, eso es algo que se puede ver como totalmente normal y razonable. El tema de Zelensky fuera, igual si se presentan las elecciones, insisto, las fuentes de Times, no soy yo, no las ganaría, y el tema de ceder soberanía ucraniana, pues también habría que recordar cómo eran las fronteras de Ucrania en 1950 y qué es lo que ha pasado, que se habla ya muy poco de la famosa base de Sebastopol, y por qué Rusia necesita a la península de Crimea para acceder a los mares calientes. Sí, ya sé que tiene otras partes por donde podrían acceder, pero oiga, desplazar una base naval no es tan fácil, mover aeropuertos internacionales no es tan fácil, es decir, son instalaciones que ya están ahí y que moverlas no sería tan fácil. Por tanto, entra dentro de ese complejo juego de equilibrios donde uno, en este caso Occidente, pues tampoco puede estrangular a Rusia. ¿Por qué Rusia necesita sí o sí todo este tipo de reivindicaciones? Pues muy sencillo, porque Rusia es un país con muchas costas, pero están todas en el Ártico, tiene una pequeña salida por San Petersburgo al Báltico. Hay que recordar también que tiene la ciudad de Kaliningrado, el antiguo Königsberg, corazón de la Prusia Oriental de Alemania, que hoy ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado, pero bueno, necesita las bases que tiene en la península de Crimea, pues para poder acceder a través del estrecho de los Dardanelos al Mediterráneo, al canal del Suez, y luego por ahí pues ya al Índico, y por el otro lado a través de Gibraltar al Mediterráneo. Entonces, claro, es un completo juego o un escenario donde tienen mucho que ver los mares y se está diciendo muy poco de estos motivos. ¿Que quieren ganar soberanía? Sí, también todos los países quieren ganar soberanía, quieren ampliar territorios. ¿Que hay parte de estos territorios que en un referéndum, cuando se aprobó que Ucrania se separara de la URSS, votaron a favor? Sí, pero ya ha pasado una generación. Hay rusos y ahora pues parece que quieren otra cosa. Entonces son muchos elementos complejos, insisto, para tenerlos en cuenta. Y aquí no se trata de estar ni a favor de unos ni a favor de otros, se trata de estar en contra de la guerra y en contra y a favor de la seguridad internacional. Y por tanto, todos estos elementos hay que conjugarlos. ¿Qué va a pasar? Y esta sería el gran interrogante, el día que se deje de pagar la factura de la guerra en Ucrania. Pues probablemente la guerra estaría más cerca de terminarse. Pues precisamente, Felipe, hablando de guerras, te quiero preguntar por la situación en Siria. Hemos contado hace apenas unos minutos informaciones que hablan de 59 conflictos abiertos en estos momentos. Estamos en un momento de tensión geopolítica, ya no solo en Ucrania, ya no solo en Oriente Medio, cada vez más frentes. Y en este caso te quiero preguntar por Siria. Has hablado de la toma por parte de los rebeldes sirios de la ciudad de Hama. ¿Qué está pasando en Siria y sobre todo qué podemos esperar de este nuevo frente que se abre? ¿Qué puede pasar en Siria? Bueno, casualmente, así como Trump no tiene mucho interés en seguir con el conflicto entre Ucrania y Rusia, sí ha parecido tener interés en este otro conflicto. Hay que recordar, decía Eduard Shevardnadze, que fue el último ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y luego fue presidente de Georgia, que los conflictos en los que intervienen las etnias, las culturas o incluso las religiones, luego una vez se abren se tardan en cerrar 3 generaciones. Y cosas que parecían ya que estaban cerradas, pues han escalado. Yo recuerdo que estaba en Jerusalén
el día anterior a que se iniciara el conflicto con el Hamas. Y que nadie habla tampoco de la causa primaria o del acontecimiento fortuito, pero fue porque el ministro de la Policía, Ben Gvir, se le ocurrió ir a la explanada de las mezquitas en tiempos que no le tocaban, porque son unos status quo, es un lugar santo para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam, y todos tienen que convivir, pero es que si uno se va a la iglesia del Santo Sepulcro, donde está la tumba de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí hay diferentes ramas de los cristianos, que hay muchas, hasta el punto que hay un ejemplo, que yo no sé si es verdad o no, pero en cualquier caso es curioso y podría ser verdad, de una escalera que no se mueve porque había que atender a pactos y acuerdos firmados hace mucho, donde están las diferentes confesiones religiosas que no es que se lleven especialmente bien y son todas cristianas. También hay que recordar que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. Dicho esto, escala el conflicto de la explanada de las mezquitas, escala el conflicto con el Hamas, la franja de Gaza queda como un solar, escala el conflicto con el Hezbollah, se meten en el Líbano, ahora parece ser que se meten en Siria, empieza a haber tomas de rehenes por todo el mundo. Entonces estamos ya hablando de conflictos ya no en 2 frentes, sino en 3 frentes. Y algo que el pueblo de Israel pues no permite es que empiecen a llegar ataúdes a casa. Entonces el conflicto de Siria, también hay que recordar que ya hubo un conflicto antes, y que ya hubo un conflicto antes que también había analistas que decían, cito, no tiene por qué ser mi opinión, pues que era un conflicto encubierto también entre Rusia y Estados Unidos, pero en el terreno de otro. ¿Y cómo se frenan estos conflictos? Yo acabo de señalar a Georgia, pero fíjense lo que está pasando en Corea del Sur. No tiene nada que ver Corea del Sur con lo que está pasando en Siria, pero sí Rusia ya se ha referido directa o indirectamente a lo que ha pasado en Corea del Sur. Pues bueno, que al final empieza a haber elementos de unión. Y claro, si nos vamos a lo que fue, por ejemplo, la Carta Fundacional de la Unión Europea de 9 de mayo de 1950, cuando se firma un documento, el documento Robert Schuman, para intentar evitar la guerra, la Tercera Guerra Mundial, pues sí, hemos evitado la guerra entre Francia y Alemania, pero tenemos un mundo que hemos empezado el siglo XXI pues con muchos conflictos. ¿Y cuál es la manera de parar esto? Pues a bote pronto parece difícil y complicado. Pues una situación geopolítica, desde luego, bastante complicada, con la esperanza de poner fin al conflicto en Ucrania y también, poco a poco, logrando altos al fuego en Líbano. Ya veremos si también se encuentran más soluciones en Oriente Medio. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Un placer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.